Muy bien, muchas gracias, buenos días. Gracias por estar aquí a ustedes y a las universidades populares, a Mané, a José Alberto, por haberme elegido como interlocutor en este foro sobre objetivos de desarrollo sostenible. Las palabras que me han dedicado los dos son la consecuencia de su extremismo, porque no conozco a nadie que, por muy prudente que sea, no se ceda a la hora de presentar a un orador, en este caso concreto, a la hora de presentarme a mí. Me ha interesado mucho las cosas que he oído, tanto de Diana como de Matilde. De Diana Tamayo, porque cuando hablaba de los procesos de paz entre la guerrilla y el gobierno, me acordaba de las veces que aquí en España se ha puesto en cuestión cualquier intento de diálogo con los terroristas etarras. Y se pone también como ejemplo de que si se habla con terroristas o con guerrilleros, ¿por qué no se habla con independentistas? Y la diferencia es que los guerrilleros colombianos y los etarras españoles querían terminar con la guerrilla y con el terrorismo, pero los independentistas españoles no quieren terminar con eso. Por lo tanto, no es posible hablar con aquel que no quiere acabar, porque nunca se llegará a ningún tipo de acuerdo. Y además, cuando hablaba Matilde de que 47.000 inmigrantes han llegado a España en este año, me acordaba de Colombia. Colombia tiene 30 y algo millones de habitantes, 40 millones de habitantes, y una renta per cápita de 3.000 y pico dólares. Europa tiene 500 y pico millones de habitantes y una renta per cápita de 30 y tantos mil dólares. Colombia ha recibido el año pasado 1.600.000 venezolanos, aunque el gobierno no lo reconozca. 1.600.000. Nosotros 47.000. Y parece que estamos inundados e invadidos, y sin embargo un país como Colombia tiene en estos momentos una invasión de venezolanos que para nosotros hubiera sido, tremendo, hubiera sido el escándalo mayúsculo. De Matilde Fernández yo les puedo decir muchas cosas. Un par de ellas como ministra que fue de Asuntos Sociales. Matilde, recuerdo que siendo ya ministra, Joaquín Leguina en Madrid, siendo presidente autonómico, puso las ayudas de emergencia social y después las puse yo. Y me acuerdo que me dijo un día, se acabó este rollo de que cada comunidad autónoma haga esto, porque las que pueden tendrán emergencia y las que no pueden no tienen emergencia. Esto lo hace el ministerio que ella dirigía, y de ahí surgieron las AISE, me parece que se llamaban entonces, ayudas de emergencia. Y la segunda cosa que yo le agradezco es que posibilitó que muchos extremeños que jamás en su vida habían tenido la oportunidad de viajar, de ver el mar, etcétera, gracias al programa de Inserso que hizo, que a lo mejor hoy es un instrumento para que los hoteles no pierdan dinero, pero en aquel momento era un instrumento de expansión de muchísima gente, de pueblos, de hombres y mujeres mayores que jamás habían salido, como no hubiera sido para la inmigración, y que gracias a los programas que hizo Matilde, pues pudieron ver cosas que no habían visto anteriormente. Y además tuve la suerte de compartir con ella presencia en la Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español. Había solo dos mujeres, Matilde Fernández y Pepa Pardo. Y ahí empecé yo a entender bien cuál era el papel de la mujer en la sociedad española y en la política, viendo la valentía de las dos, viendo en unos tiempos además que era muy difícil estar en esa ejecutiva, porque era el tiempo de donde se produce el choque entre Felipe González y Alfonso Guerra. Y cada vez que hablábamos, la cosa se complicaba muchísimo. Y ahí vi a una mujer que hablaba con mucha dureza y al mismo tiempo con mucha serenidad. Y yo aprendí mucho de que la mujer efectivamente tenía que tener un papel, porque era un elemento fundamental en la estabilidad de la dirección del partido en aquel tiempo. Yo además la voté a ella cuando se presentó en las primeras primarias que hizo el PSOE, aunque ella sigue pensando que no, pero yo la voté. Yo la voté. Y además, a partir de ese día, yo dejé de creer en las primarias,
porque tenía que haber ganado ella. Tenía que haber ganado ella. Y las primarias son un desastre. Y además son un desastre desde que se inventaron. Porque si cuando el romano dijo y hizo una primaria entre Jesucristo y Barrabás, la gente hubiera elegido bien, pues las cosas hubieran ido de una forma distinta en la historia. Ni lo hubieran crucificado, hubiera sido un profeta más, seríamos todos judíos, no habría protestantismo, ni calvinismo, ni nada. Es decir, el mundo hubiera circulado de una forma distinta. Así que las primeras primarias fracasaron y todas las demás siguen fracasando. Pero en fin, cuando me llamaron tanto Mané como José Alberto para que les hablara, yo les preguntaba, ¿pero de qué hablo? Dice, bueno, ¿tú sabes de qué? Y de ahí no salieron. Entonces, bueno, pensé, no sé, como estamos en un siglo, en el primer cuarto de un siglo, que no se parece y no se va a parecer casi nada a todos los siglos que hemos vivido hasta hoy, pues voy a intentar contar algo que más o menos yo conozco y que a lo mejor alguno de ustedes no lo conoce. Si lo conocieran, pues tómenlo como vacuna de recuerdo, y si no lo conocen, pues bueno, pues hemos aprendido algo nuevo. Decía antes Matilde que los que ya estamos por la setentena casi, yo ya estoy en ella, que de vez en cuando el cerebro tal... No, pasa una cosa, Matilde, cuando yo volví a la universidad, mis alumnos tenían que tener todos un PC, porque no se podía dar clase en mi clase sin PC. Y cuando los poníamos en marcha, todos los PCs eran prácticamente iguales y el único que tardaba más en ponerse en funcionamiento era el mío. Y decían los alumnos, ¿por qué? Digo, porque mi disco duro está lleno y el vuestro no tiene casi nada de información. Entonces pasa lo mismo a nosotros, a los mayores. Tenemos el disco duro tan lleno de información que de vez en cuando tarda el ordenador en arrancar. Pero es que sabemos mucho, tenemos mucha experiencia y por eso también que intentemos comunicarla. Cuanto más información tenemos, por lo menos a mí me pasa, cuanto más información tengo, más dudas tengo. Cada día tengo más dudas. Y cuanto más dudas tengo, más moderado me vuelvo y más razonable me vuelvo. Porque considero que todo lo que está pasando y todo lo que tiene que pasar no se puede solucionar simplemente cliqueando me gusta, no me gusta, que es lo que está pasando hoy en día. Aquí no hay término medio. Aquí o me gusta o no me gusta. Y hay mucha gente que no tiene ningún tipo de dudas. Sobre todo, en fin, no señalaré a nadie, pero el populismo no tiene dudas. Y claro, cuando no se tienen dudas no hay manera de dialogar. Es bastante difícil de dialogar con la gente que no tiene ningún tipo de duda. Yo dudo mucho e intento dialogar mucho y por eso me interesa estar aquí y tener después un debate con la gente. El título de mi conferencia o de mi charla la he denominado Democracia o Meritocracia y la divido en 4 partes. Cómo se presenta el siglo XXI desde el punto de vista de la forma de gobierno en las distintas zonas del mundo. La segunda parte, qué sistema económico será el que rija los destinos de esta sociedad. La tercera parte, qué paradigmas se han roto con la aparición de Internet. Y la cuarta parte, quién y cómo, enlaza con lo que decía Matilde, quién y cómo se va a gobernar un siglo tan imprevisible como el siglo XXI. Y voy a intentar que estas 4 partes las resuma en 20-25 minutos, porque creo que es lo que da de sí la atención continuada del auditorio. La primera parte he dicho que intento decir cómo será el siglo XXI desde el punto de vista de los sistemas de gobierno. ¿Saben ustedes cuántas democracias había en el mundo cuando acabó la Guerra Civil Española en el año 39? ¿Cuántas democracias? ¿Pueden hacer un cálculo? ¿Qué cifra más o menos se les ocurre? ¿40? 11. 11 democracias había en el mundo cuando, sobre un total de estados, para no hacer trampa, de 60 estados. Cuando en el año 86 España se incorpora a la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, había ya 71 estados democráticos en el mundo sobre un total de 159 estados. Y al acabar el siglo XX, en el año 2000, ya eran 121 democracias, estados democráticos, sobre un total de 189 estados.
el 63% de la población mundial vivía bajo regímenes democráticos. ¿Qué pasaba con el 37% restante, los que no vivieron? Pues estos países, o estos sistemas, han vivido en distintas formas de gobierno, monarquías absolutas, dictaduras personalistas, gobiernos militares, gobiernos coloniales, fascismo, nazismo, comunismo, Estado socialista de partido único, repúblicas islámicas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso ha sido lo que ha estado compitiendo con los sistemas democráticos, y el 37% de la población vivía bajo ese tipo de sistema. Todas esas formas de gobiernos autoritarios han ido ganando terreno o lo han ido perdiendo a favor de la democracia, porque es importante responder a esa pregunta para saber por dónde pueden ir las cosas. Si han ido perdiendo terreno y ha ido ganando la democracia, es previsible que en el siglo XXI las cosas se conduzcan de igual forma. Pero esa afirmación no es del todo exacta desde mi punto de vista, porque si observamos los 5 o 6 grandes bloques en el mundo y vemos qué es lo que está ocurriendo rápidamente, podemos adivinar también por dónde van a ir las cosas. Es decir, en el Oriente Medio y en el mundo árabe, por encima de la democracia, impera la estabilidad de esos países. Si los ciudadanos que allí viven ya no están, pasó la primavera árabe, no están en este momento preocupados por saber qué tipo de sistema de gobierno tienen, sino si son capaces de estabilizar esos países, Siria, Líbano, Libia, países que están absolutamente desestabilizados, y su objetivo fundamental en estos momentos no es si son democráticos o no, sino si son países y estados estabilizados o no. En Rusia, cada día se pone más de manifiesto que aunque el presidente Putin ha sido elegido democráticamente, lo que está ocurriendo en Rusia comienza a parecerse al zarismo, a la autocracia, pero no precisamente a un sistema democrático. Así que elegido democráticamente, pero la democracia en Rusia cada día va retrocediendo mucho más. En China, lo sabe todo el mundo, lo que predomina es el crecimiento económico por encima de la búsqueda de un sistema democrático. No les interesa por el momento la democracia. Lo que les interesa es crecer más que nadie, expandirse más que nadie, tener un crecimiento superior, la globalización, el comercio. Estos son sus objetivos, no la democracia. En África existen muchísimos retos. La democracia es uno de ellos, pero no es el único, ni exclusivo de esos países que también algunos están en situaciones precarias. Y Estados Unidos se está deslizando, desde mi punto de vista, a un sistema que los sociólogos llaman basista, donde quien manda es las bases. Y entonces un señor con 5 millones de seguidores en Twitter considera que lo que digan los 5 millones es lo que vale, y es lo que hay que hacer, y es como hay que gobernar, y lo demás le importa 3 pepinos. Y entonces comienza a haber, hay ya en Estados Unidos, un gobierno absolutamente arrogante, absolutamente autoritario y absolutamente autocrático. Así que depende de cómo evolucionen estos 5 bloques, para dónde tiren y por dónde se vayan, para que podamos decir que el siglo XXI seguirá contando con el avance de la democracia como ha ocurrido en el siglo XX, o si estos bloques comienzan a retroceder en la forma que aparentemente parece que está ocurriendo, la democracia no va a avanzar, sino que va a retroceder. ¿Cómo será? En el contexto que estamos viviendo, resulta muy atrevido adivinar el futuro. La tendencia parece apuntar por el camino de que va a haber más democracia, pero más tarde expresaré mis dudas al respecto, al final de mi intervención. La segunda cosa que dije, ¿qué sistema económico es el que va a regir en este siglo XXI? Al contrario de lo que ha ocurrido en el siglo XX se balanceaban 2 sistemas económicos, capitalismo, comunismo. Y los que hemos vivido ese siglo XX sabíamos que había 2 modelos económicos, y además teníamos la certeza de que si fallaba uno, ahí estaba el otro. Si fallaba el comunismo, estaba el capitalismo, y si fallaba el capitalismo, estaba el comunismo. Pero desde la caída del muro de Berlín y el hundimiento de la Unión Soviética, nada más que queda uno. Nada más que queda el sistema capitalista, el sistema comunista ha desaparecido.
Estado comunista se ha hundido, ha desaparecido, ha dejado de existir. Entonces, la falta de rival convierte al sistema capitalista en el dueño y señor de todas las ideologías. En este momento no hay competencia. Y eso hace que el capitalismo sea un sistema todavía más fuerte. Pero simultáneamente esa fortaleza y esa exclusividad se vuelven preocupantes. No hay alternativa, no hay modelo alternativo. Y la preocupación, si se hunde el sistema capitalista, ¿qué queda? Acuérdense del 2008. Hay que refundar el capitalismo, decía Sarkozy, pero no se hundió. Y si se hundiera el sistema capitalista, ¿qué nos quedaría? Lenin decía que el capitalismo llegaría a su final cuando en una fase superior, que él llamaba imperialismo, colapsaría por sus propias contradicciones. Pero resulta que han pasado 2 siglos, y un siglo desde que Lenin lo dijo, y no ha colapsado. Ha habido imperialismo y el sistema capitalista, el sistema de mercado, no ha colapsado. El capitalismo le está ganando, o le ha ganado hasta el momento, la partida al comunismo, desde mi punto de vista, y por decirlo muy brevemente y muy llanamente, porque ha sabido compaginar 2 cosas: la eficacia económica y lo que somos los ciudadanos, las personas. Las personas somos, por naturaleza, egoístas e insolidarias. Y entonces el capitalismo ha sido capaz de conjugar el egoísmo con la eficacia, frente al comunismo, que creía que todo el mundo era bueno, santo y benévolo, y además ha sido un sistema ineficaz. Con lo cual se le ha venido abajo el chiringuito. Sistema ineficaz, gente que no era lo solidaria que se pensaba, y entonces el comunismo se ha caído y ha dejado solamente al capitalismo. Pero el capitalismo del siglo XXI, como bien apuntaba Matilde Fernández, no es el de los siglos XIX y XX. El capitalismo del siglo XIX y XX, el que hemos conocido en el siglo pasado, era un capitalismo que aceptó, a duras penas, pero lo aceptó, que el Estado tenía que intervenir de alguna manera, que las cosas no podían ser solamente en función de lo que decidiera el mercado, sino que lo público tenía que intervenir para corregir el mercado y para hacer un estado del bienestar. Ese era el capitalismo que hemos tenido hasta hace poco. Pero el capitalismo del fin de la historia, de la economía y el mercado global ha perdido pie. Y ahora se basa, como ha dicho Matilde, en una economía ficticia. Nadie sabe por dónde está el dinero, por dónde circula. Y está en manos de multinacionales que operan con una lógica de concentración y de búsqueda enloquecida de beneficios. Es lo único que les importa, la búsqueda de beneficios, y nadie sabe exactamente quiénes son, dónde están, cómo se les controla. En definitiva, un capitalismo que supera con creces los límites nacionales y los regionales. Me refiero a Europa, a las regiones, haciéndose mundial, en el que nadie se responsabiliza de su gobernanza, porque antes el capitalismo más o menos tenía responsables. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, sabíamos más o menos. Ahora no. Nadie está en condiciones de evitar las desigualdades que se están dando entre países y que se están dando dentro de cada país, y que denuncian economistas y las cifras de riqueza y pobreza en el mundo. El famoso economista Piketty, en su libro El Capital en el siglo XXI, además él dice que no es marxista porque nunca leyó El Capital, afirma que la tasa de rendimiento del capital en las economías capitalistas tiende a ser más altas que la tasa de crecimiento, dando lugar a una concentración de la riqueza y a una creciente desigualdad. Oigan estas cifras. 85, voy a dar muy poquitas también. 85 individuos acumulan en estos momentos tanta riqueza como los 3.570 millones de personas que componen la mitad más pobre de la población mundial. La población de los 10 países más ricos del mundo tienen 50 veces más ingresos que la de los países pobres, todos ellos del África subsahariana. Según la ONG Acción contra el Hambre, un europeo o un norteamericano consume entre 150 y 200 veces más recursos que un ciudadano africano. ¿Cómo va a evolucionar esta situación de desigualdad, esta economía ficticia, este capitalismo ficticio incontrolable? ¿Cómo evoluciona? ¿Qué van a hacer los pobres? ¿Los pobres se van a quedar sentados en su sitio esperando a morirse? ¿O los pobres
que están viendo la televisión y están viendo cómo se vive en el primer mundo van a intentar moverse. Porque pobreza es igual a violencia, pobreza es igual a guerra, y pobreza es igual a terrorismo, y pobreza es igual a inmigración. Y esto o lo arreglamos disminuyendo la pobreza o no habrá quien lo pare. No se puede sentir cómodo en esta situación nadie. Los pobres porque no quieren seguir siendo pobres y porque como tienen una información global, pues están diciendo, oiga, yo aquí no me quedo, a morirme de asco, y yo me largo y me voy. Yo algunas veces digo, yo creo que a la gente que viene de 3.500 kilómetros a pie por el desierto, en lugar de poner la Guardia Civil en Melilla, lo que habría que ponerle al director de la sucursal del Banco Hispano de Bilbao, Vizcaya. Si oiga, ¿usted qué quiere de préstamo? Porque usted es un emprendedor. 3.500 kilómetros, pongámonos nosotros a hacerlo. Vámonos para arriba. 3.500 kilómetros. Llegar, saltar la valla, una vez, otra vez. Usted es un emprendedor. A usted no le meto yo en la cárcel. A usted lo que le voy a dar para hacer un negocio, porque usted es una persona. Pero en fin, ellos no pueden estar contentos porque esta situación no la van a soportar. Antes, cuando no se conocía nada, pues cada uno vivía más o menos como podía y creía que las cosas eran así porque Dios quería. Pero ahora que se conocen las cosas, se dan cuenta de que aquí hay una situación que hay que corregir. Y tampoco los más acomodados pueden sentirse felices en un mundo injusto, sintiendo el temor ante la violencia que genera esa situación desigual. Y hay temor, nada más que hay que intentar irse de viaje por cualquier aeropuerto. Se ve el miedo. Y ya no hay policías por las calles en muchos países, ya hay ejército por las calles. Es decir, el miedo se palpa, el miedo se nota, el miedo se ve. En Occidente la clase media va descendiendo, se ha dicho por parte aumenta el paro espectacularmente. El paro en el mundo es tremendo y el estado del bienestar se convierte en algo del pasado. Ya no estamos en el estado del bienestar, ahora estamos en el estado del malestar. Algunos además exagerando, para que caigan aquellos que crearon e inventaron el estado del bienestar. Y en Oriente la explotación de los trabajadores está a los niveles del siglo XIX. Los programas que vemos por televisión de cómo explotan en Vietnam, etcétera, la gente, esto en el siglo XIX yo creo que había menos explotación de los trabajadores de la que hay hoy. Randall Collins dice que el fin del capitalismo será en el año 2040, año en el que más de un 50% de la población activa perderá su trabajo por la robotización y será sustituido por una dictadura fascista o por un sistema democrático no capitalista. Estamos, pues, ante un capitalismo basado en una economía ficticia, de ámbito global, que va caminando como una gallina sin cabeza, no se sabe por dónde va, nadie lo dirige, nadie lo controla, sin que los protagonistas del mismo tomen decisiones que no tienen otra lógica que la acumulación de riqueza, y sin que nada puedan hacer los estados individualmente ante este desbarajuste. Nada pueden hacer contra ello. En consecuencia, el terrorismo internacional, generado por el fanatismo religioso por una parte y por las desigualdades sociales por otra, se va a incrementar, convirtiéndose en lo que algunos analistas políticos ya comienzan a llamar una nueva forma de guerra mundial. Esta es la situación. No sería exagerado pensar que esa eventualidad obligara a la creación de un organismo multilateral que regulara el sistema. Y además la creación de un ejército que trascienda lo nacional. Un ejército nacional ya no es capaz de controlar el terrorismo internacional. Habrá que hacer, Europa está intentando hacer un ejército regional o habrá que hacer un ejército mundial. A toda esta situación, añadan ustedes la realidad virtual como consecuencia de la aparición de las TICs, de las nuevas tecnologías. El gran cambio de final del siglo XX y de lo que llevamos del XXI ha sido la aparición de Internet. El ejemplo más acabado de lo que digo lo constituye una multinacional que hace 10 años apenas existía y que tenía terminales en todo el mundo, desde la Patagonia hasta el Polo Norte. Por donde quiera que fuéramos, te encontrabas con esa multinacional que te vendía sus productos. Esa multinacional se llamaba Kodak y tenía ramificaciones. Aquello no era una multinacional, aquello era un emporio. Y en unos días desapareció, porque su
su negocio de fotografía de generación química con soporte de acetato, de pronto se ve sustituida por la fotografía digital. Y en un plazo corto de semanas, 172.000 trabajadores a la calle. Y la paradoja del tema es que Kodak tuvo en sus manos la patente y la desechó. Porque decía, esto nos arruina el negocio. No la queremos. Y efectivamente, les arruinó el negocio. Y es innegable que estamos ante una revolución que nadie nunca había imaginado. Yo creo que es la revolución más novedosa que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad. Todas las demás a mí me parece que son mejoras de lo que había. Esta es otra cosa. Es decir, la inteligencia artificial, la realidad virtual, esto nunca ha existido. La realidad virtual, la realidad siempre fue física, pero la realidad virtual, la inteligencia artificial, y fíjense lo que está apuntando, entre otros, Harari, el israelita. Dentro de 2 años aparecerán los coches autónomos, que irán con batería eléctrica y sin conductor. Nosotros llamaremos por teléfono, con nuestro teléfono, llamaremos con la aplicación que tenemos y aparecerá el coche ahí a la puerta, nos llevará a casa y se volverá. ¿Esto qué significará? La cantidad de cosas. Luego, los críos de 10 años, estos ya no van a sacar carnet de conducir. Por tanto, otro negocio menos. Porque, ¿para qué quieres un carnet de conducir si los coches ya no van a tener conductor? No se tendrá necesidad de comprar coches. ¿Para qué quieres comprarte un coche si llamas por teléfono y viene a recogerte? Por tanto, las fábricas de coches con conductor o se adaptan o les va a pasar como la coda, que de pronto van a cerrar. Los parking, que tantos parking hay, ya no va a haber parking, porque como no va a haber coches, nada más que los que vienen solos, pues entonces ya no va a haber parking ni subterráneo ni no subterráneo. ¿Qué vamos a hacer con las ciudades sin parking? ¿Qué vamos a hacer con los parking? Pero tampoco va a haber museos, ni bibliotecas, ni cines. Para eso está Netflix, ¿no? ¿Para qué vamos a ir al cine si está Netflix y las otras plataformas? ¿Y para qué vamos a ir a una biblioteca si tenemos todos los libros a nuestro alcance? ¿Y para qué vamos a ir a un museo si ahora con Google ves los cuadros fantásticamente? Además, ves lo que no se veía nunca, que había una rosita, resulta ahí metida. Vivir en el campo va a resultar mucho más atractivo que vivir en la ciudad. Porque además, ahora la gente, por ejemplo, que vive en las afueras de Madrid, pues cuando se van al trabajo llevan 1 hora y media conduciendo, descompuestos, pero esa hora y media la van a poder aprovechar para trabajar, porque como no van conduciendo, pues van a poder trabajar 1 hora y media, aunque yo creo que ya no se trabajará por tiempos, sino por objetivos. Miren, ahora hay un accidente mortal en el mundo por cada 100.000 kilómetros, 1,3 millones de muertos al año. Con los coches autónomos se va a reducir 1 millón de muertos. Que es un dato bastante importante, porque los coches autónomos no se van a equivocar. Hombre, si se tira un peatón encima, pues claro, nos va a matar. Pero normalmente... En 2007 se puso en el mercado la primera impresora 3D, que costó 16.000 euros. Pero ahora va uno a Mediamar y por 400 euros tiene una impresora 3D bastante apañada para poder hacer prototipos que enseñarle a la Junta de Extremadura diciéndole esto es lo que quiere hacer. En 2010 ya se imprimieron los primeros vasos sanguíneos. En 2011 ya se fabricó y cocinó la primera carne comestible. Van a desaparecer las vacas, lo cual será una cosa importante para el medio ambiente, porque las vacas, échale lo que contamina. En 2012 se implantó la primera mandíbula inferior en 3D. La mandíbula hecha en 2013 se fabricó el primer modelo de pelvis humana en 3D. Ya se ha impreso en Chicago el primer automóvil en 3D. En China ya han construido un edificio de 6 plantas en 3D. Y una impresora en 3D ya fabrica impresoras en 3D. y la NASA ya tiene en las estaciones espaciales, ya tiene impresoras de 3D. Ya no tienen que mandar las piezas cuando se estropea, las fabrican ellos con las impresoras 3D. O sea que la cosa es... Mire, todos los días se generan 2.500 millones de gigabytes de datos. 2.500 millones de gigabytes de datos son 2.500 millones por 1.000 millones de bytes.
Es decir, es como si le repartieran a todos los habitantes del planeta, a los 7.000 millones, un periódico a cada uno. Eso es lo que generamos todos los días. Todos los días. Bueno, eso es una cantidad de datos incomprensible. Tanto dato genera lo que se llama el Big Data. Pues quien sea capaz de manejar el Big Data y juntar esos datos para que sirvan para algo, está en la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, lo siento mucho, pero no hay más remedio que convivir con ella. Porque no solamente va a hacer aquello que hacía antes los seres humanos a través de la fuerza, es que va a hacer aquello que hacía antes el ser humano a través de la cognición. Es decir, están reconociendo, sabrán cuando te ríes, y cuando escuchen una música, sabrán por los latidos de tu corazón o por el vaso sanguíneo si esa música te gusta o no te gusta. Y esto es así. Ya está IBM Watson. IBM Watson ha metido todos los datos de prácticamente todos los procesos judiciales y conflictos que ha habido en el mundo, y ahora tú llegas y dices, oiga usted, tengo un problema con mi cuñado de herencia. Mete los datos y en 3 segundos te da la respuesta. Y no falla el tío. Y es inteligencia artificial. No falla. Así que los abogados, Mané, tú que tienes 2 hijos, pues van a desaparecer, porque los abogados no se vayan a creer ustedes que están todos los días en el tribunal. Los abogados la mayoría de las veces están en los despachos acumulando información. Esa información ya la tiene IBM. Y quien dice esa información de los procesos jurídicos, lo dice de los temas sanitarios. Los historiales médicos están ya metidos en IBM Watson. Y entonces cuando uno llega y dice, tengo aquí un grano, ¿qué piensa usted? Te lo analizan y saben qué es lo que tiene. Con una fiabilidad del 92%, frente al 70% que es la fiabilidad que tienen los médicos. Sustituirán a muchísimos médicos. A las enfermeras no. A la enfermera no, porque la enfermera hace cosas que no puede hacer el ordenador. Por ejemplo, levantar enfermos, cuidar, en fin, enfermera y enfermero. Acaba de aparecer en el mercado el Tricorder X. Los que vieron la película Star Trek, ¿se acuerdan que tienen una maquinita, un teléfono móvil, que te pasa por aquí y te adivina cómo estás? Pues el Tricorder X ya está en el mercado, ya lo han hecho unos chavales de 19 años, y resulta que te analiza 54 marcadores de tu organismo. 54 marcadores. Saben la enfermedad que tienes. Si tienes enfermedad, si no la tienes, la vienen largamente. Análisis de sangre, análisis de todo, de todo. Con lo cual, es un avance espectacular. Porque una persona que esté en medio de la selva, si tiene un smartphone, puede analizarse perfectamente a través del laboratorio correspondiente que esté conectado con el cosa. En fin. No sigo porque esto es una cosa, el libro de las 21 soluciones para el siglo XXI, pues habla de todos estos asuntos y algunos de los datos están precisamente copiados de aquí. Así que recuerden, avances de la democracia, pero con agujeros que no se sabe cómo se van a llenar, esos 5 bloques que dije al principio de mi intervención. Triunfo del capitalismo sin alternativas en caso de hundimiento y aparición de Internet, con cambios profundísimos, inimaginables, con la aparición de la realidad virtual y de la inteligencia artificial. ¿Quién y cómo maneja todo esto? Algunos están defendiendo que la ONU se reforme y que sea eficaz, porque hasta ahora no es eficaz. Es un organismo que en fin, ahora están haciendo discursos allí, hacen discursos, se marchan y no sirve para nada. La Unión Europea observa, que da gusto. Cada vez que hay un conflicto, la Unión Europea manda observadores. Nosotros observamos como nadie, pero no hacemos nada más. Entonces, debería haber algún organismo que fuera capaz de controlar esto, de gobernar esto. Algunos hablan de gobierno mundial apoyado por las naciones, una especie de confederación de naciones con un gobierno mundial, una especie de Suiza a lo bestia. Chomsky es partidario de un gobierno mundial de alcaldes, porque dice que los alcaldes son los políticos mejor valorados, y lleva razón, tienen problemas similares, todas las ciudades más o menos los problemas son exactamente lo mismo, y son los que están menos desgastados en el panorama político internacional. Dije al principio que vivir en el campo podía ser una cosa muy atractiva, con todas estas nuevas apariciones, pero los datos no me dan la razón.
la población sigue tendiendo a agruparse en las grandes ciudades. América Latina es un ejemplo de lo que está ocurriendo. Actualmente el 56% de la población mundial vive en las grandes ciudades. Y se calcula que en 2050 será el 66% de la población mundial la que viva en la ciudad. Fíjense, China tiene la intención de fusionar, ya lo está haciendo, las ciudades de Beijing y Tianjin, juntando a 110 millones de personas, con una M30 de 1000 kilómetros y con un PIB equivalente al PIB del estado número 16 del mundo. Algunos autores, como Carles Ramió, consideran probable que las instituciones estatales, las naciones, de los países medios y pequeños vayan perdiendo protagonismo a favor de instituciones macrorregionales y de instituciones locales. Es decir, da a entender que los países, las naciones, los estados desaparecen y que quedarán instituciones locales y quedarán instituciones macro-regionales. Y puede llevar algo de razón, porque yo creo, a través de mi lectura y de algunos viajes, creo que hay veces que las ciudades representan mucho más que los territorios donde están enclavadas. Por ejemplo, Múnich es mucho más, representa más que Baviera, o Boston, o Medellín, o Zaragoza, o Barcelona, o Monterrey. ¿De qué estado es Monterrey? No sé. ¿De qué estado es Manchester? No sé. Pero representan más, es decir, son más, tienen más presencia, tienen más. Barcelona es más que Cataluña. Cuando hablan en el extranjero del conflicto catalán, habla de Barcelona. Tampoco parece discutible, sin embargo, que van a permanecer 4 grandes estados, que eso yo creo que no van a desaparecer. Son Estados Unidos, China, India y Rusia. Esto creo que no van a desaparecer. Y van a permanecer con su estructura actual. Y tampoco parece descartado afirmar que la Unión Europea encontrará en esta nueva dimensión, donde los estados y regiones que la constituyen van a ir perdiendo peso e influencia hasta diluirse, el sentido y la continuación de su fortaleza. De ahí que sea tan incomprensible que haya gente que quiera desmarcarse y hacerse más pequeño, porque es que no tiene ningún futuro. En cualquiera de las situaciones descritas, que no son más que meras especulaciones, porque si averiguar el futuro siempre ha sido una tarea compleja, lo que parece indiscutible es que en la próxima década la pobreza seguirá estando en el África subsahariana, la economía en China y en Estados Unidos y la política en el Oriente Medio. Y que será la forma de articularse de los países de América Latina. ¿Cómo se van a articular esos países? ¿Van a seguir independientes? ¿Se van a unir con Estados Unidos? ¿Van a estar bajo la dependencia de Estados Unidos? La forma de articularse de los países de Asia Oriental, los tigres asiáticos, Vietnam, Indonesia también. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a unir? ¿Van a estar bajo la influencia de China? ¿África? ¿Bajo qué influencia van a estar? ¿Van a seguir siendo estados independientes o van a agruparse? Y los países árabes lo mismo. Según vaya evolucionando esto, podremos adivinar o intuir cómo y por quién y quiénes seremos gobernados en este mundo desconocido e imprevisible. Dije al principio que la democracia resiste y se amplía en el contexto mundial. Habría que hacer comprender al presidente de Estados Unidos que su intento de aislamiento deja un agujero que será ocupado con toda seguridad por China, que tiene acreditada eficacia económica en su política, creciendo al 8, al 9, al 10, al 11%, y que tiene gobiernos claramente autoritarios y dictatoriales. Podría ocurrir que este nuevo mundo descontrolado y descompuesto se fijara en ese modelo chino, eficaz en lo económico, pero desastroso en los derechos humanos, democracia y libertad. Pudiera ocurrir que la meritocracia china del partido único viniera a sustituir la democracia representativa de corte occidental. De ahí la torpeza y la responsabilidad de Donald Trump. Gracias. Bien, muchas gracias, Juan Carlos. Ahora os invito Matilde y Diana a subir a acompañar a Juan Carlos y vamos a proceder a hacer un debate
Y bueno, y ahora pues todos ustedes tienen la palabra para abrir ese debate que es fundamentalmente el que se pretende con este tipo de foros, de que no solamente pongan los ponentes su visión y su opinión, sino que se abra un debate de diálogo entre los asistentes y los ponentes. Por lo tanto, tenéis la palabra para... Juan Carlos hablaba de esa construcción que es que incluso ya parece que se empieza a ver de grandes ciudades y grandes donde se concentra la población. Y sobre eso quería plantearos una reflexión y pedir vuestra opinión, porque con los avances sociales, con los avances tecnológicos que está habiendo, y con, sobre todo, dirigidos al movimiento que se tiene con esos avances tecnológicos, con los medios que se están incluso inventando nuevos, que las distancias pues ya no son las que eran, la gente tiene otros medios de desplazamiento que ya, pues, como decía Juan Carlos, incluso por los coches posiblemente se terminen y tengamos otros medios de transporte. ¿No creéis que uno de los retos que pueden tener los políticos del futuro es establecer políticas que, en vez de crear grandes núcleos de población, distribuyan de una forma más equitativa y más sostenible a la población mundial? La gente, yo creo que tiene la tendencia a marcharse a los sitios donde cree que tiene más oportunidades de vivir y donde tienen más oportunidades de tener cubiertas sus necesidades, desde las necesidades laborales hasta las necesidades económicas, de sanidad, de salud, de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la única fórmula que hay para que eso no sea así es que en los sitios, es decir, se ruralice el mundo. Y por lo tanto, en las zonas menos pobladas y las zonas más rurales, los gobiernos actuarán poniendo a su disposición instrumentos que permitan que vivir en un pueblo no sea un castigo, sino que sea un lujo. Y la primera cosa que tienen que hacer, por ejemplo, yo creo que aquí en Extremadura, para que la gente no se vaya a los pueblos, tiene que tener fibra óptica. Es que lo que antes eran cosas que no eran necesarias porque no existían, hoy sin fibra óptica nadie puede quedarse en un pueblo para hacer algo. No para vegetar o para vivir o para retirarse, sino para generar actividades económicas. Otro día leí un artículo, una carta de una investigadora que vivía en Nueva York y dijo, bueno, yo lo que estoy haciendo en Nueva York lo puedo hacer en mi pueblo, en Burgos. Y se fue a su pueblo, se trajo todas las cosas. Y a los 6 o 7 meses escribió una carta en el país diciendo, me vuelvo a Nueva York. Aquí no hay carretera, se nos va la luz, no tenemos internet, no puedo hacer nada. Entonces me largo. Entonces, si fuéramos capaces, que yo creo que es lo que hemos hecho en Extremadura, es un modelo de desarrollo más caro, pero es un modelo de desarrollo más inteligente, porque en las grandes ciudades al final termina generándose dos tipos de ciudades, la ciudad rica y la ciudad pobre, el suburbio y lo del centro. Entonces, la forma inteligente de que la gente pudiera utilizar un espacio que si no se va a quedar absolutamente abandonado, es que los gobiernos empleen los recursos, no solamente en donde siempre se han puesto, sino que empleen los recursos también en los espacios. Y hay decisiones muchas veces políticas que una sola decisión arregla el problema de una región. Ahora se habla mucho de que para satisfacer a los que están tan incómodos en España, por ejemplo Cataluña, pues entonces lo que hay que hacer es descentralizar. Hay que descentralizar. El Senado no puede seguir en Madrid. El Senado hay que sacarlo de Madrid. ¿Y dónde va? A Barcelona. ¿Y por qué no a Cáceres? Porque si viniera a Cáceres, Matilde ya no tiene que firmar más. Ya viene el AVE, solo. Con el Senado viene el AVE. Y el Tribunal de Cuentas, el Constitucional, hay que sacarlo. ¿A dónde? A Barcelona. ¿Y por qué no a Badajoz? Porque si viniera a Badajoz, pues tendríamos cubiertas algunas otras muchas cosas. Alrededor de una decisión política. Una decisión política. Así que yo creo que solo
Si se dejan las cosas como están y no se actúa a favor de un desarrollo que sostenga a los pueblos, la gente terminará marchándose, porque al final la gente busca lo que cree que es mejor para sus intereses. Aunque después, cuando lleguen, se den de bruces con la realidad y vean que no todo el monte es orégano y que también en las ciudades se pasan penurias y se vive peor muchas veces que lo que se vive en un pueblo. Sí, buenas. Yo volviendo al tema de la parte del objetivo de las instituciones sólidas, ha dicho Juan Carlos que el mundo iba hacia gobernanza y hacia modelos de gobierno, no sé el término que... gobiernos mundiales o supranacionales. Y estamos viendo que la realidad, sobre todo en Europa, es cómo crece el nacionalismo, cómo crece el euroescepticismo, o sea, un poco en contra de lo que venías diciendo de cómo iba a evolucionar. Y mi pregunta es, a grandes rasgos, ¿cuál va a ser el futuro de la Unión Europea a tenor de lo que estamos viendo? ¿Por dónde debe ir? ¿A una refundación de menos estados? ¿A un poco por dónde debe encaminarse? Hombre, yo no soy experto en esa materia. Pero tú no dejabas, cuando eras presidente, de ir a todas las reuniones del Consejo de Regiones, y yo vivo en una comunidad donde no ha ido nunca. En los 20 últimos años, los gobernantes de Madrid no han ido nunca al Comité de Regiones, que tú potenciaste al llegar a esa oportunidad. Perdón. No, decía que no sé muy bien por dónde podrá evolucionar y si a lo mejor haría falta una refundación, como tú dices. Pues claro, a nosotros, a los españoles y a los portugueses, no nos dejaron entrar en la Unión Europea porque teníamos una dictadura. Y tuvimos que superar la dictadura para poder llegar a formar parte del club. Pregunto, debería ser reversible. Si comienza a haber países que son dictaduras y están en el club, habría que echarlos. Y esa sería a lo mejor una forma de empezar a entendernos qué es lo que queremos hacer entre todos. Claro, yo no soy capaz de entender que Polonia o que Hungría estén en este momento formando parte de la Unión Europea con el discurso xenófobo que tiene esa gente. Que además es un discurso de los que del pobre harto pan, porque vienen de un sistema como el que vienen, están recibiendo todos los beneficios de la Unión Europea, como nos pasó a nosotros, por cierto, y ahora dicen que esto es solo para nosotros. El que haya nacido en la orilla equivocada, que se fastidie, porque el problema, es decir, el problema de la inmigración es un problema puramente moral. Es decir, yo cuando veo a la gente en Melilla, en la parte de allá de la verja, digo, si esta gente hubiera nacido 1 metro para acá, no estarían ahí, no se morirían. Si hubieran nacido 14 kilómetros para aquí, estarían ahora mismo con padres que les querían, con profesores que les ayudarían, con médicos que les sanarían, con una sociedad que les daría bienestar. Pero como han nacido en la orilla equivocada, esta gente no tiene derecho a nada. Entonces, no entiendo que moralmente no nos afecte ese tema, porque si hubiera alguna razón de peso, pues entonces podría discutirla, pero oiga, ¿qué razón de peso es que usted por nacer en la orilla equivocada no tenga derecho a nada? Y yo que he nacido en la orilla buena tengo derecho a todo. O sea, yo cuando me preguntan, ¿usted se siente orgulloso de ser español? Digo, yo no. Yo lo que me siento es agradecido. No hice nada por nacer aquí. La culpa fue de mi madre y mi padre, pero yo no hice nada. Pero si hubiera nacido en Siria, a lo mejor no estaba aquí, ya me había ahogado en el Mediterráneo, me habían matado, me habían lo que sea. No tiene sentido. Entonces, Europa debería ser un sitio que se definiera como una federación con un gobierno de verdad elegido democráticamente, con un parlamento, porque no hay, he dicho antes, los grandes estados son los que van a permanecer como estados. Rusia, China, India y Rusia, China, India y ¿qué he dicho? Y Estados Unidos.
Un país de 40 millones de habitantes, 70 millones de habitantes no tiene nada que hacer en este mundo, como hemos descrito tanto los tres que estamos en la mesa. No tiene nada que hacer, no controla nada. Entonces, no tendrán más remedio que unirse con otros para formar un gran Estado. Y este es el futuro que tiene que tener la Unión Europea. Es decir, deberíamos los ciudadanos presionar, decir, oiga, vamos a hacer una gran federación donde elijamos a un parlamento de verdad, elijamos a un gobierno ese parlamento y tengamos... ¿Qué pasa? Que hay muchas lenguas, más lenguas hay en Rusia, que hay 100 y pico lenguas, o en China, que yo no sé si hay 200 y pico lenguas. Esto no tiene ningún inconveniente que posibilitara... Y yo creo que ese sería el único futuro de Europa. Si no, el egoísmo se va imponiendo, la xenofobia se va imponiendo, el discurso populista se va imponiendo y al final vamos a terminar desgajándonos constantemente porque eso además le está dando voto a la gente. Es decir, lo mío mío y lo tuyo para repartir. Y creo que es la única solución. Y expulsar de la Unión Europea, si fuera posible, que yo creo que no lo es en estos momentos, porque no está previsto la expulsión, si está prevista la salida por la expulsión, que hombre, si para entrar hay que ser democrático, para estar hay que seguir siendo democrático. Pero una federación, desde mi punto de vista, sería la única solución para formar lo que sería el bloque más importante del mundo, yo creo. Y dejar de ser una vieja, dejar de ser naciones viejas sin iniciativas. Todo lo que he dicho anteriormente de las nuevas tecnologías, todo no está inventado ninguno en Europa. En Europa no se inventa ya nada de esas cosas, se inventa todo en Estados Unidos, en Asia, aquí no se inventa nada. Entre otras cosas, además, aquí porque se sigue protegiendo a las empresas de siempre, aunque no sean eficaces nunca. Si uno ve ahora mismo la lista de Forbes, esa que publican de vez en cuando, las empresas más ricas del mundo, la gente más rica, son todas las nuevas tecnologías. La mayoría de las nuevas tecnologías. Antes eran los fabricantes de coches, los de petróleo, no sé qué. Ahora no, ahora son las nuevas tecnologías. Y cuando ve uno las nuevas tecnologías, ¿dónde están? Todas están inventadas fuera de aquí. Aquí no inventamos nada. Aquí seguimos con las empresas de siempre. Porque aunque fracasen, ya se encargarán los sindicatos y los grupos parlamentarios de exigir al gobierno que mantenga la empresa y a esos incompetentes directivos que no las hacen incompetentes. Que esta es la realidad de lo que está pasando en Europa. Entonces, creo que tenemos que dejar de ser viejas naciones para convertirnos en un Estado fuerte, que tenemos historia, cultura y deberíamos tener conocimiento suficiente como para ser una gran nación competitiva en este mundo global. ¿Cómo se defiende la ideología de ese poder del dinero y de la tecnología? Yo creo que Trump es el resultado del dinero y de la tecnología. Tú lo has dicho, 5 millones de seguidores que ponen me gusta. Eso es lo que te da hoy éxito. Por lo tanto, desde tu análisis nos has quedado en la duda, que es tu duda, pero estoy convencido que también tienes propuestas que hacernos más allá de la duda. ¿Cuál es el papel futuro de la socialdemocracia? Libertad con justicia social, bienestar con reparto de recursos. ¿Cuál es la defensa que tiene hoy en día la socialdemocracia frente a este dilema? Bueno, vamos a ver. Yo no quisiera hacer publicidad aquí de una determinada opción política porque alguien podría sentirse frustrado y por eso no he querido profundizar más. Pero diría alguna cosa. Primero, contra el progreso nunca ha podido nadie. Es decir, es irremediable. Ni siquiera la Inquisición fue capaz de pararlo. Y al final tuvieron que reconocer de que llevaba razón a Galileo y que porque eso no hay quien lo pare. Entonces, ahora podemos estar de acuerdo con la inteligencia artificial, no estar de acuerdo, es igual. Te incorporas ahora o dentro de 50 años, pero te incorporas. Y si te incorporas ahora, puedes ir con la delantera, y si te incorporas dentro de 50 años, pues como nos pasó en Extremadura con el desarrollo industrial, que cuando quisimos ir ya no había, ya se había acabado. Por tanto, eso es así. Y esa sociedad se va a formar así, se está formando así y no tiene vuelta de hojas. No tiene vuelta de hojas. Yo tengo 70 años y mi padre, junto con otros muchos ciudadanos del mundo,
se entusiasmaron con la revolución del 17. Llegaron los buenos, los salvadores de la humanidad, la izquierda religiosa, la izquierda que venía a redimir a la humanidad, el comunismo. Después, yo ya, teniendo uso de razón y siendo joven, viví otra, la revolución castrista, Cuba. La frente al capitalismo, la revolución castrista. Yo me entusiasmé, me emocioné. Yo me dejé barba por Fidel Castro. Que no le gustó cuando lo dije en Cuba a nuestro embajador, que era un fascista de redomado. Pero es verdad que me entusiasmé. Después, ya gente que ha venido después que yo, más joven, se entusiasmó con la revolución sandinista, Daniel Ortega. Y después, otros ya más jóvenes, mi hija y mis hijos y tal, con la revolución bolivariana, Hugo Chávez, iba a unir América Latina. ¿Dónde están las 4 revoluciones? ¿Dónde están? No queda ni rastro de ellas, ni rastro. Es decir, Maduro no solamente no está uniendo a América Latina, es que está destrozando Venezuela y si los une es metiéndolos en Colombia. Pero no. Sandinismo, Daniel Ortega lleva ya 300 y pico muertos. ¿Dónde está el presidente de Ecuador anterior? Exiliado escondido en Bruselas. ¿Dónde está Lula? En la cárcel. ¿Dónde está la Kirchner? Procesada. Es decir, ¿dónde están los redentores? Los redentores siempre fracasan. ¿Dónde está el nazismo? Fracasó. ¿Dónde está el fascismo? Fracasó. ¿Qué es lo que queda? El liberalismo, el mercado. Es lo que ha quedado. Y el mercado solo es un desastre para la humanidad. El mercado corregido es la socialdemocracia. ¿Esto es lo que es? Esto es lo que nosotros defendemos. Y esto es lo que nosotros hemos hecho posible. Lo demás no vale, porque tenemos 4 ejemplos tremendos de fracaso estrepitoso. ¿Qué queda? Alguien diría, queda China. Sí, pero China queda con un sistema comunista político, pero con una economía de mercado tremenda. Tremenda, es decir, el mercado ha llegado hasta China. Por lo tanto, lo único que queda es el mercado y la socialdemocracia capaz de conseguir que si ese es un buen mercado y no una economía ficticia, pero un buen mercado, creará riqueza y esa riqueza podrá ser repartida entre toda la gente, no importa cuál ha sido su suerte en la vida y dónde haya nacido. Esta es nuestra tarea y esto es lo que defendemos. Después viene la izquierda religiosa, la que viene a redimirnos, que tiene además la ventaja de que como no gobierna nunca, está en la oposición siempre. Y estando en la oposición es un chollo, porque puede decir que las pensiones suban a 1.200 euros al mes. Si no lo van a gestionar ellos. Ahora yo tengo miedo, porque no vaya a ser que por subir a 1.200 me quiten la mía. Porque además es que no haya dinero para todos y al final nos quedemos sin pensión. Y esto es la tarea que tiene que hacer la socialdemocracia, intentar repartir de una forma adecuada para que no colapse el mercado. Esto es lo que hay. La ventaja que tiene la democracia con respecto a la meritocracia, que puedes echar al gobernante a los 4 años. En China no hay quien los eche, además ahora ya se ha programado ya el tío para toda la vida, ¿no? Pero en la democracia puedes elegir y puedes echar al gobernante cuando no te interesa. Pero creo que es la única. ¿Qué es lo que ocurre? Que la socialdemocracia se ha venido un poco abajo, pues porque no hemos sabido explicar exactamente qué era lo que queríamos, por qué lo hacíamos y nos hemos dejado impresionar por los redentores. Y los redentores siempre están en lo alto del peral y nunca bajan a la tierra. Y desde lo alto del peral predican lo que les dé la gana y lo que quieran. Son moralmente superiores. Antes te acuerdas que te decía, yo no estoy en Facebook, ni en Twitter ni en Facebook. ¿Por qué? Porque si ya cuando escribes un artículo ya te dicen de todo, pues no te digo nada en Facebook y en Twitter, insultos y tal. Que no me preocupa mucho, porque hay gente que insulta, que casi te quiere asesinar, etc. El peor es el que te odia desde el amor. Ese es el peor, el moralmente superior. Y para no escuchar al que te odia desde el amor, prefiero no estar en esos sitios. Los demás no me importa. Eso ya va de suyo. Y esas son la gente
que le ha ido comiendo el coco a los ciudadanos con el llamado estado del malestar. Cuanto más malestar pregona, mejor para ellos. Pero la cosa no mejora porque no son capaces ni siquiera de llegar. Cuando han tenido que ensuciarse las manos para sacar del pozo al país, Tsipras, ni Dios ha vuelto a acordarse de él. Tsipras predicaba las bondades de su sistema, pero se tuvo que manchar las manos de barrito. Gobernó. Grecia estaba en un pozo y el tío lo ha querido sacar. Y amigos, ahí ya las ratas abandonaron el barco. No le ha quedado ni uno. Nadie se acuerda de Tsipras, nadie lo cita y nadie lo nombra. Como le está pasando, por cierto, a Maduro. Habréis oído hablar de Maduro ya en algunos que estaban todos los días poniendo como ejemplo el modelo bolivariano para esta Europa occidental en declive. Pues esto es lo que hay. Algo que a mí me produce mucha intranquilidad, ¿no? O sea, estamos en un momento de la civilización humana en el cual se están produciendo unos avances impresionantes a nivel tecnológico y de desarrollo, que bajo mi punto de vista están dejando a un lado el ser humano como ser humano. O sea, como ser humano con sus valores, con sus preocupaciones cotidianas, con su vida personal. Y yo lo que veo en la sociedad es que, si bien históricamente, si analizamos la historia de la humanidad, pues siempre ha habido líderes, llámense de una manera o de otra, pues hubo los reinados, la política, pero actualmente yo creo que los destinos de los ciudadanos los están dirigiendo, como decía Juan Carlos, grandes empresas multinacionales que ni siquiera nosotros somos para ellos meros consumidores y que lo que persiguen solamente es la rentabilidad. Y lo que he hecho en falta es que ese liderazgo político que necesitamos los ciudadanos para vivir todos los días y para que se preocupen de nuestros problemas, eso está quedando a un lado, está quedando al margen. Y entonces, a mí es lo que realmente me preocupa, de que mis hijos, de que mis futuros nietos y de que las futuras generaciones, ¿en qué sociedad van a vivir? Donde no haya dirigentes mundiales que se preocupen de las personas. O sea, aquí solamente vamos a tener un panorama de una sociedad donde únicamente nos van a considerar como si fuéramos meros robots, que somos consumistas y que lo realmente importante del ser humano no va a tener importancia. ¿Hacia eso vamos? Vamos peor, no vamos a ser robots nosotros, son los robots los que nos van a mandar a nosotros. No, yo creo que hay líderes y gente que lidera. Hay líderes por su propio nombramiento, por su propio cargo, es un líder, y después hay gente que lidera. Y la gente que lidera no dice lo que va a hacer, sino, enlazando con lo que decía Diana Tamayo, explican por qué quieren hacer lo que quieren hacer. Y después ya dicen cómo lo van a hacer y qué es lo que van a hacer. Por ejemplo, Luther King no dijo en su famoso discurso qué quería que fuera Estados Unidos, sino que dijo que tenía un sueño. Solo un sueño. Y todo el mundo que soñaba como él le siguió. Pero no dijo qué iba a hacer. Solo dijo, tengo un sueño de que un día, tengo un sueño de que un día, tengo un sueño de que un día. No dijo qué había que hacer, sino dijo por qué soñaba. Y todo el mundo que soñaba como él le siguió. Ese era uno que lideraba. Había negros más importantes que él. Habían estado más veces en la cárcel que él. Hablaban mejor que él, pero no soñaban como él. Y por eso no le seguía la gente. Y en el mundo está pasando eso. Hay líderes, porque la han elegido, son líderes, pero no lideran. Y hace falta que nos lideren. ¿Por qué hay que hacer las cosas? Después ya se dice lo que hay que hacer.